Hola, ¿qué tal maestros? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el cual veas este video. Ya vamos a salir de vacaciones, sin embargo sabemos que a partir del 2 de enero tendremos una serie de reuniones, primero directores, supervisores y jefes de sector y posteriormente maestros de grupo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el análisis de los insumos. Comenzamos. Primero vamos a analizar el taller intensivo de formación continua para docentes, pero desde la sesión que va a ser el 2 de enero, exclusivo para supervisoras, supervisores, directoras y directores. ¿Qué es lo que vamos a ver en él? Antes que nada, me gustaría mucho revisar qué es todo lo que hemos visto desde la fase intensiva y en las sesiones 1 y 2 de nuestra fase ordinaria. En la fase intensiva, el propósito de la sesión 1 fue que los maestros y las maestras reconozcamos la importancia de emprender un nuevo proceso de mejora de su escuela o de nuestra escuela para brindar una educación con equidad, inclusión y participación que garantice trayectorias educativas continuas, completas y de excelencia. Asimismo, que recuperemos nuestra experiencia y trayectoria profesional para reconocer nuestra práctica docente en vinculación con el currículo y los cambios que presenta. En la sesión 2, los propósitos fueron que reconozcamos la articulación que existe entre los ámbitos de gestión escolar al analizar las problemáticas identificadas en nuestro diagnóstico integral que deberán de ser atendidas en nuestro programa escolar de mejora continua y que reflexionemos en torno a nuestra toma de decisiones y los factores que incidan en esta a fin de reconocer nuestra autonomía profesional y curricular. Aquí empezábamos a manejar lo que ha de permear luego en las sesiones ordinarias y desde luego para trabajar en esta fase de capacitación del mes de enero. En la sesión 3 reflexionamos sobre los instrumentos de valoración diagnóstica que hemos aplicado para determinar los que utilizaríamos al inicio del ciclo escolar 22-23. ¿Recuerdas la página Mejor Edu? Casi todo estuvo concentrado por esa plataforma. Que reconozcamos los principales elementos y organización del plan y programas de estudios de la educación básica 2022 para que nos apropiemos de estos y seamos participantes activos en su construcción y puesta en práctica. En esta sesión empezamos a manejar lo que ahora vamos a reconocer como el programa sintético y el programa analítico, que en su momento platicaremos también de ello. Y en la sesión 4 reconocimos la importancia de contar con un plan de atención que nos permita recuperar y consolidar los aprendizajes prioritarios en sus estudiantes. Recuerda, aún hemos salido de pandemia, pero en ese momento estábamos todavía haciendo esa recuperación en cuanto al rezago educativo se refiere. Y además reflexionamos sobre las implicaciones del currículo organizado en campos formativos con relación a nuestra práctica docente. Como te das cuenta, seguíamos con el análisis de los programas de estudio 2022. En la sesión 5, nos dedicamos a organizar nuestra escuela. Esto fue la fase intensiva. ¿Qué ocurre, sin embargo, con la fase ordinaria? Y aquí tenemos que hablar mucho de la sesión 1. Exclusivamente del fortalecimiento del Consejo Técnico Escolar. ¿Te acuerdas que en la intensiva hablamos de autonomía de gestión? Bueno, en este momento la primera sorpresa fue el número de hojas que traía nuestras orientaciones para desarrollar la sesión del Consejo Técnico. ¿Qué era y a qué se refería todo esto? Recuerda que teníamos que hablar de la transformación del Consejo Técnico Escolar, pero ¿por qué era necesaria o por qué se hablaba de esta transformación? Porque teníamos que impulsar una menor carga administrativa para los maestros frente al grupo, porque tenía que reconocerse la autonomía profesional de las y los maestros como la libertad para ejercer de manera creativa la docencia.
Estudiantes, familias y comunidad debieran ser copartícipes en las reflexiones y construcción colectiva de soluciones a los problemas identificados. Recuerda que en sesiones anteriores, en la fase intensiva, trabajamos mucho la problemática puesta en nuestro plan escolar de mejora continua. Centramos el trabajo del Consejo Técnico en el aspecto pedagógico colaborativo y la resolución de problemas identificados por la comunidad escolar. Priorizamos la formación docente desde una perspectiva situada y contextualizada desde el propio diálogo entre iguales, diálogo entre maestros. Reorganizamos y articulamos los procesos administrativos, normativos y de gestión en la escuela con una finalidad exclusiva: la mejora del aprendizaje. Esto es que teníamos que avanzar en colectivo en la toma de decisiones, haciendo uso de nuestra autonomía para transformar el proceso educativo. Interesantes los trabajos de nuestra sesión 1. Hablando de la sesión 2 en esta fase ordinaria. El propósito fue muy claro: promover que el colectivo de maestras y maestros dialogue, reflexione, acuerde y defina algunos proyectos, ¿recuerdas la metodología?, para ser elaborados junto con sus estudiantes, que les permitan abordar contenidos de diversas disciplinas y campos vinculados con las problemáticas identificadas en los contextos de sus comunidades, de nuestras escuelas. Acercarse a algunas de las metodologías didácticas acordes con el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria como referentes para la construcción de su proyecto. Ya nos estaban diciendo desde este principio que teníamos que aprender a trabajar por proyectos, un aprendizaje basado en proyectos. No olvidemos las metodologías para el trabajo por proyectos, que fueron el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en indagación o STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, aprendizaje basado en problemas o ABP y el aprendizaje servicio o AS. Con todo eso ya listo, ¿qué pasa en enero del 2023? Simplemente que del 2 al 6, ahora sí, viene el taller intensivo de formación continua para docentes, nuevos planes y programas de estudio. Vamos a analizar todavía algunos documentos que están en borrador. Esa es mi única preocupación. Pero ya viendo cómo están estructurados, yo pediría no cambien mucho. Tenemos la muestra con los programas analíticos de primero y segundo grados, la fase 3, si recuerdas, donde lo único que se hizo fue un acomodo de tal forma que lo visual sea más atractivo para el maestro a la hora de diseñar, de hacer el codiseño, que ahorita vamos a trabajar en ello también. Entonces, el primer día, el lunes 2 de enero del 2023, los directores y supervisores tenemos que cumplir con este propósito, que a partir de nuestros saberes y experiencias, reflexionemos, dialoguemos acerca de las implicaciones del plan de estudio para la educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, en nuestro quehacer, con la intención de construir propuestas de organización del taller para docentes, donde se priorice el trabajo colaborativo, autónomo, horizontal y colegiado. Que aquí tenemos ya que empezar a hablar de la posición del director fuera de lo que es el organigrama jerárquico. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto que vamos a ver en un día no quiere decir que es lo que vamos a trabajar en los 4 días siguientes como estamos acostumbrados. Siempre hacíamos el comentario de nos capacitan en 2 para que luego capacitemos a los docentes en 5 días, ¿de acuerdo? En este caso no, porque la perspectiva nuestra como directores, como supervisores, recuerda que tiene una visión fuera del aula, a diferencia de la del maestro de grupo, que es el actor, el protagonista principal de todo el sistema educativo y quien tiene la mejor visión al interior del aula. Lo que vamos nosotros a realizar en determinado momento es una probable estructura con estrategias de aplicación para los días subsecuentes, como vamos a ver a continuación.
¿Qué va a pasar entonces los días 3, 4, 5 y 6 de enero del 2023? Recapitulemos un poco. La primera sesión, como ya vimos, el 2 de enero, directores y supervisores vamos a problematizar, reflexionar, dialogar acerca de las implicaciones del plan de estudio con la intención de construir propuestas de organización del taller para docentes. Escúchalo bien, con la intención de construir propuestas de organización. Porque luego entonces vamos a llegar el 3 de enero, el día martes. ¿Y qué vamos a hacer ahora sí trabajando directores con maestros de grupo? Vamos a problematizar la práctica docente con respecto al plan de estudio y a los aprendizajes obtenidos a partir de lo vivido en la pandemia. Seguramente tú ya has avanzado un poco en esto, ¿de acuerdo? Recuerda que de septiembre a diciembre, trabajamos mucho toda esta problematización que nos llevaba a lo que era el rezago educativo, a cómo hacer la nivelación con nuestros chicos. Entonces es probable que esta sesión en determinado momento la podamos desarrollar más rápido y avanzar. Todo, recuerda, todo es de acuerdo con cada escuela. No es lo mismo para las escuelas, ni siquiera en aquellas que comparten edificio, uno en turno matutino y uno en turno vespertino. Cada una tiene su problemática diferente y su forma de resolver también de forma diferente. Al día siguiente vamos a dialogar sobre la propuesta pedagógica y cómo reorientar la práctica docente en la perspectiva del plan de estudio. Aquí tenemos que empezar a realizar el análisis de los planes de estudio, comprender muy bien la propuesta pedagógica que ahora se ofrece, que nos va a invitar a cambiar totalmente la forma de cómo estamos acostumbrados, y conste, pueden haber excepciones magisteriales desde luego, a dar nuestra clase, a desarrollar nuestra práctica docente. El día 5 de enero, ahora vámonos a los libros, vamos a analizar los programas sintéticos, vamos a recuperar el diagnóstico escolar y el de la comunidad e iniciar con el esbozo del programa analítico. Que vuelva a lo mismo, no tienes que esperar hasta este tercer día con maestros para empezar a analizarlo. Si la dinámica de tu trabajo desde la fase intensiva, luego de septiembre a diciembre, te permite avanzar o haber avanzado en todo esto, quizás desde un día antes ya puedas tomar lo que es el plan sintético y empezar a analizarlo entre todos. Y el 6 de enero, pues vas a esbozar el programa analítico a partir de los insumos analizados en el taller. Y uno de esos precisamente es el programa analítico de primero y segundo grados. Todos estos materiales están en línea, pero si gustas también te voy a dejar unos enlaces en la descripción de este video. ¿Qué pasa ahora? Vamos entonces a analizar lo que vamos a hacer el 3, 4, 5 y 6 de enero. ¿De acuerdo? En primer lugar, tenemos que hacer una nueva concepción de escuela. ¿Qué es ahora la escuela? Y esto lo has manejado, si has analizado, si has leído y reflexionado sobre los principios de la nueva escuela mexicana. Es un espacio donde se aprende tanto en lo individual como en lo colectivo, donde se aprende en la vida cotidiana del aula y en las relaciones que desarrollan niñas, niños y adolescentes al ser solidarios, respetuosos, empáticos, críticos, inclusivos en el marco de una formación humanística. La escuela también es un lugar para la construcción de un pensamiento propio que permita justificar, fundamentar y emitir juicios sobre un tema escolar o un aspecto de la realidad, así como el empleo de lenguajes considerando contextos y situaciones específicas. Pero también la escuela es un terreno en el que las maestras y los maestros, muy importante, son agentes fundamentales del proceso educativo y contribuyen con su quehacer a la transformación de nuestra nación y sus comunidades para el bienestar de todas y todos, que impulsan la revolución de las conciencias con perspectiva humanista a partir de la riqueza de sus saberes y conocimientos.
¿Quedó claro entonces todo lo que vamos a manejar desde la sesión del 2 de enero, exclusivo con directores y supervisores, y luego las sugerencias de distribución de trabajo los días 3, 4, 5 y 6 de enero? Sin embargo, para los días 3, 4, 5 y 6 de enero, todo esto que has escuchado se va a transformar en un trabajo para dos dimensiones. La dimensión 1, que es la problematización de la práctica docente y de los elementos del plan de estudio, que si bien escuchaste, vamos a partir de eso que hemos trabajado de septiembre a diciembre, por eso te digo que es probable que esto ya lo tengas muy bien avanzado, y vamos a contrastar lo que estamos haciendo con el plan de estudio 2022, que también si lo has manejado de septiembre a diciembre, ya tienes un avance considerable en esto. Y la dimensión 2, que es la que se considera la más importante, que es el diseño del programa analítico. Pero ahorita vamos a ver qué es diseñar un programa analítico, que es algo que siempre hemos hecho. Analicemos entonces a qué se refiere esta dimensión 2, que yo considero la más importante de estas sesiones, que es el diseño del programa analítico. Vamos a ver esta secuencia, este diagrama de flujo que nos indica qué es lo que ha ocurrido y puede ocurrir en determinado momento para llegar al diseño del programa analítico. Ya sabes, la autoridad federal ha determinado los planes y programas que se resumen en algo que se llama programa sintético. Esto es a nivel nacional, esto es para todo, vamos, es tu normatividad, ¿de acuerdo? Luego de este programa sintético, y es lo que vamos a estar analizando también, hay un proceso de apropiación, articulación y sobre todo contextualización. Lo vas a adaptar a tu escuela. Y repito, y quiero ser reiterativo, si esto ya lo has manejado de septiembre a diciembre, has avanzado. Si no, no te desesperes, es el momento para hacerlo. De hecho, las mismas orientaciones te dice, estamos seguros que esto puede ser un trabajo demasiado extenso, no te desesperes, agarra una parte, un párrafo, el tema que tú quieras y analízalo. Luego podrás continuar con este análisis hasta poder entender todos de una mejor manera. Luego se hacen los contenidos nacionales contextualizados, los contenidos locales por escuela basados en el contexto, y aquí es donde hablamos del codiseño. Empezamos entonces a revisar el programa analítico, que acuérdate, lo tenemos en sus fases, sus tres fases, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, todavía en un documento borrador, salvo primero y segundo grado, salvo la fase 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el plano? Lectura de la realidad, la contextualización y el codiseño, que el codiseño no es nada más que el plano didáctico, o sea, las actividades de aprendizaje diseñadas por el personal docente. ¿Te suena familiar esto? Es algo que tú siempre has hecho. Tú has tenido que emplear toda tu habilidad, tu conocimiento, tu actitud docente para diseñar estrategias que contengan actividades que permitan desarrollar tu práctica docente con total éxito para lograr los contenidos, los aprendizajes esperados. Algo muy importante, la metodología del trabajo por proyectos. Recuérdalo, hemos analizado 4, sin embargo, no te quedes solo con los insumos de la sesión anterior. Para eso tenemos acceso a esa gran ventana del universo que es la Internet. Vamos a darnos a la tarea de ser mejores investigadores para aprender más en favor de la educación de nuestros chicos. Hablemos entonces del codiseño. Es parte, ya te había dicho anteriormente, de lo que cotidianamente hacemos en nuestra práctica docente. Partimos del diagnóstico de los aprendizajes de nuestros alumnos, tenemos en cuenta el contexto como algo importante para el diseño de estrategias de aprendizaje. El trabajo docente es de forma colaborativa y cooperativa a través del diálogo y discusión colectiva. Orientamos el trabajo docente a través de los 7 ejes articuladores para formar ciudadanos y ciudadanas con perspectiva plural y diversa en una sociedad democrática.
Hablando de codiseño, es porque del programa sintético vamos a seleccionar lo que es relevante promover entre nuestros estudiantes desde la perspectiva de sus aprendizajes, las características y los saberes de la comunidad. Por eso antes hablamos del diagnóstico de nuestro grado, de nuestro grupo. Capacidades para vivir mental y físicamente saludable es lo que también debemos de tomar en cuenta. Los derechos para vivir sin violencia sexual, física o psicológica. Usar plenamente los sentidos, la razón, la imaginación y los pensamientos. Desarrollar un pensamiento crítico para convivir en sociedad. Vivir en comunidad que reconozca la diversidad, que no discrimine por motivo alguno. Vivir en ambiente sano, respetando a la naturaleza. Con todos estos elementos, maestro, es como vamos a trabajar nuestro codiseño. Entonces ya estás haciendo la planeación de tu práctica docente, el desarrollo. Ten en cuenta los diversos elementos que manejas siempre para llegar hasta que el alumno obtenga un producto que sea observable y evaluable, por tanto, ¿de acuerdo? Maestro, si te das cuenta, en esta fase de capacitación del mes de enero, vamos a tener muchas oportunidades aprovechando la autonomía que ahora nos permite el diseño y construcción de los consejos técnicos para aprender más del plan del programa de estudios de 2022 y reconocer todas esas ventajas que nos ofrecen para que nosotros mismos diseñemos lo que nuestros chicos deben de aprender. Por eso es muy importante, maestro, que tengas toda la capacitación del mundo con relación al grado que impartes. Investiga, maestro. No hay mejor elemento que la investigación para que podamos llevar a buen término nuestra práctica docente al finalizar el ciclo escolar 2022-2023. Que tengas éxito en tu sesión en esta fase de capacitación intensiva sin alumnos. Después, al final, vamos a tener otra, pero ahora con alumnos. Que disfrutes mucho estas temporadas también y que pases una muy feliz Navidad.